Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tiene ahí? ¿Tiene su Biblia? A ver, alce su Biblia al cielo. Muy bien. Si no trajo su Biblia, hágase al lado de un cristiano. Si tiene su celular, lo puede usar. Si no, puede también leer la pantalla. Todas las alternativas para que pueda leer la palabra de Dios. Amén. Muy importante leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la que nos transforma, es la que nos libera, es la que nos sana. Y esa palabra vivificada en nuestro corazón es lo que trae esa poderosa transformación. ¿Lo tiene allí? Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, versículo 19, ahí viene la promesa, vea. ¿A quién se le está dando esa promesa? A Pedro. ¿Y cuál es la promesa? A ti te daré ¿qué? Las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pues bien, vamos a entrar en un tiempo de recibir llaves de conquista. Pero para recibir esas llaves hay unas condiciones que tenemos que cumplir. Nosotros no podemos darle las llaves de nuestra casa a alguien en quien no tenemos absoluta confianza. Incluso ni siquiera a nuestros hijos les entregamos las llaves cuando tienen la madurez y la responsabilidad adecuada para que manejen bien esas llaves. Necesitamos llaves de conquista, necesitamos llaves de bendición. Las llaves son herramientas que abren, nos permiten accesar a lugares donde no habíamos accesado. Usted tiene ahí de pronto sus llaves, ¿no? Cada llave es la forma de entrar por una puerta distinta. O sea que las llaves nos permiten abrir puertas, diferentes puertas. Hay llaves que nos van a permitir conquistar nuestra familia, las hemos venido estudiando. Hay llaves que nos van a permitir conquistar las finanzas, las vamos a estudiar. Hay llaves como por ejemplo la oración es una llave para que la voluntad de Dios se haga en medio de nuestra vida. La adoración es otra llave, la honra es otra llave. Hay diferentes llaves que vamos a aprender, pero estudiando la palabra me detuve en esta promesa que Dios le hace a Pedro, porque es una promesa muy poderosa. Le dice: ok, Simón Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y me puse a detenerme en lo que era Pedro en ese momento, en el requisito que él tenía que cumplir como hombre de Dios. Y entendí que antes de ser una persona opcionada para recibir llaves de bendición, llaves de reino, Pedro primero fue un hombre que pasó por un proceso. Creo que uno de los más influyentes en la historia de la iglesia, que más ayudó a originar la cristiandad después de Pablo, fue el apóstol Pedro. Y es un hombre que muestra un proceso de cambio y transformación, que desde que Dios lo llamó aceptó, pero pasó altas y bajas, pasó momentos de ánimo y desánimo, pasó momentos de crisis y decepción. Es importante recordar que antes de ver a ese apóstol como un instrumento poderoso de Dios, soltando ese mensaje allí en capítulo 2 de Hechos, donde había venido el Pentecostés y el mover de Dios permitió ganar 3,000 personas a través de esa primera predicación allí en la iglesia primitiva, primero vemos un Simón lleno de inseguridad, debilidad, luchas, defectos,
se apartó de Dios en un momento, pero al final del camino, con virtudes, pero también defectos, Dios pudo lograr en él esa versión terminada del cielo para cumplir el propósito de él en la tierra. Y es que ver la vida de Pedro nos permite entender que todos pasamos por procesos. Pastores, maestros, evangelistas, profetas, pastores, nosotros no somos nadie para juzgar el proceso de cada quien. Cada quien vive y experimenta y pasa por un proceso, pero ese proceso es intencional para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice algo que es muy poderoso. Dice que a quienes amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero hace un énfasis la palabra, dice, esto es, versículo 29, esto es, oiga bien, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y hay un entre comas, o sea, el entre comas es una condición. Espérese un segundito, porque podemos malinterpretar esto, ¿no? Todo es para bien, me quebré, eso es para bien, pero fue una responsabilidad suya, entonces no es para bien. Ahí hubo un error que usted cometió. Perdí mi familia, eso es para bien. Me separé, eso es para bien. No, usted no puede acomodar la palabra así como a usted le conviene. No, hay una condición. ¿Por qué a quienes amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien? Específicamente es a quienes conforme a su propósito son llamados. Dios sabe tomar una persona y permitirle pasar por procesos en diferentes etapas de su vida que tienen que ver con su llamado, con su propósito y su asignación. En el caso de Simón Pedro, todo lo que vivió tenía que ver con su asignación, con su llamado y con su propósito. Y por eso, antes de pensar en que fue el candidato para recibir la promesa que a él se le entregarían, porque mire que la Biblia no dice, ya te entregué las llaves del reino. No. ¿Qué le dice? ¿A ti qué? Te daré. ¿En qué tiempo está eso? Está en futuro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dios va a soltar llaves de conquista sobre tu vida, pero eso exige procesos de transformación. Y lo primero que uno encuentra, porque es resolver la pregunta, ¿en qué momento Pedro recibe esas llaves del reino? ¿O en qué momento podría yo recibir las llaves del reino? ¿O en qué momento soy un candidato para recibir esas llaves de bendición que nos van a permitir recibir todo lo que Dios nos ha prometido? Número 1, recibirás las llaves del reino de los cielos cuando confieses a Jesús como el Cristo, el Mesías, tu Señor y Salvador. Jesús hace la pregunta, están todos los discípulos. Sorpresivamente uno dice que va a ser Elías, que él sería el Dios viviente, que él sería el Hijo del Hombre. El otro dice que sería Jeremías, ese sí estaba más perdido. El otro dijo que Juan el Bautista, pero solo uno, por causa de la revelación de quién era Jesús en su vida, entendió quién era el Señor. Y él dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese que confesar a Jesús como Cristo era reconocerlo como Mesías, Salvador y Señor. Pedro pudo hacer esa confesión poderosa porque para Pedro Jesús no era un líder más en su vida. Para Pedro Jesús no era una persona importante a la cual debía hacerle caso. Para Pedro Jesús era el Salvador, era el Señor, era el dueño de su casa, era el dueño de su familia, era el dueño de su destino, era la persona que tenía el diseño correcto para él. Pedro inicia siendo pescador de peces, de animales. Jesús le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Porque antes de que Jesús hiciera contacto con él, Pedro tenía un diseño, pero cuando Jesús hizo contacto con él, Pedro conoció el diseño correcto. Lo que te estoy tratando de decir es que confesar a Jesús como Señor y Salvador es tomar una decisión radical, es tomar una decisión de vida,
vida de hacer la voluntad de Dios, de que Él sea tu Señor y que en realidad tus decisiones, tus proyectos, tus inversiones, tu profesión, tu vida y tu tiempo sea invertido en el diseño que Él tiene para tu vida. Dios no puede entregarte llaves si Él no es tu Señor. Eso es lo primero que tiene que pasar. Porque lo segundo que vemos es que le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pero ¿cómo le había llamado primeramente? Simón. Dios no podrá soltarte las llaves del reino de los cielos hasta que no te sometas a un proceso de madurez espiritual que se requiere para que recibas las llaves del reino. Necesitamos someternos a esos procesos, y esos procesos a veces no nos gustan. Esos procesos a veces nos desesperan. Esos procesos a veces nos quieren sacar corriendo de la iglesia, porque esos procesos incluyen etapas de menosprecio, incluyen etapas de desconocimiento, incluyen etapas de injusticia. Pero tú no estás entendiendo que en esa transición de Simón a Pedro es que Dios empieza a ver la confianza de soltar esas llaves de reino. La palabra Simón significa caña frágil, débil, inmaduro, uno que se desanima continuamente por los problemas de la vida, creyente que renuncia fácil a su ministerio, que no es capaz de soportar. Esa condición de Simón no te va a ser confiable para lo que Dios quiere hacer contigo. Y por eso he venido a decirte en esta mañana: tú necesitas hacer una transición de la condición de Simón a la condición de Pedro. La palabra Pedro significa piedra tallada, pulida, terminada. Carácter en proceso de madurez para ser usado, confiable y administrar las llaves del reino. Y por eso Dios permite cosas incómodas. Por eso Dios permite momentos que no quisiéramos vivir, incluso escenarios de injusticia, porque Dios está midiendo nuestra madurez. Dios está midiendo nuestra reacción. Dios está midiendo nuestro carácter. Fíjese que Pedro tuvo un carácter que tuvo que ser procesado. Mire lo que dice Mateo 4:17, acompáñeme rápidamente. Mateo 4:17 dice que Jesús empezó el ministerio, empezó a predicar, y el versículo 18 dice que vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaban echando esa red en el mar porque eran pescadores. Y el 19 dice que Jesús les dijo: vengan en pos de mí, porque los haré pescadores de hombres. Y el versículo 20 ¿qué dice? Versículo 20 ¿qué dice? Ellos al instante, qué tremendo eso, al instante dejaron las redes y le siguieron. Yo puedo decir entonces que Pedro era decidido e impulsivo. Era impulsivo, era un hombre que se le tiraba a lo que se le presentaba en la vida. Pero cuando usted mira Juan 18 del 7 al 11, usted se da cuenta de otro carácter, de otro rasgo, del carácter de Pedro. En Juan capítulo 18 versículo 7, usted conoce muy bien este momento cuando Jesús es arrestado. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. ¿Cuántos son? ¿Sí o no? De una vez, porque era impulsivo. Ya vimos de Mateo que era impulsivo. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Menos mal no se llamaba Marco. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Mete tu espada en la vaina, cabezón, así no es. Bueno, eso no dice, pero eso es lo que creo yo que dijo. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces, ¿qué podemos ver de este texto? Que era agresivo, que era explosivo. No solo era impulsivo, sino que era ¿qué? Agresivo.
Y en Mateo capítulo 14 versículo 26 vemos otra fase del carácter de este varón. Mateo capítulo 14 versículo 26, mire esto tan tremendo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Todos estaban llenos de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió, ¿quién? El impulsivo, Peter. Diga conmigo, ahí está pintado Peter. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces no solo era impulsivo, no solo era agresivo, era osado, era atrevido, se lanzaba por fe. Y en Mateo capítulo 14 versículo 30 ahí mismo dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse se dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pero también era miedoso, pero también tenía dudas. Y en Juan capítulo 18 versículo 17 vemos que hay un momento en donde él se había apartado de la fe. Qué tremendo eso. El apóstol Pedro, pastor, sí, el mismo apóstol. Capítulo 18 versículo 17 dice: entonces, Juan capítulo 18, ¿lo tiene? 18, vamos a ir al versículo. No, ese es el 17, perdón, 17. Juan capítulo 17, pero quiero mostrarle el momento en donde, 21. Juan capítulo 21. Mire esto tan tremendo. Váyase rápidamente al versículo 15. Ahí estamos. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mira la pregunta que le hacía a Jesús. ¿Qué pregunta le hacía constantemente? ¿Por qué le hacía esta pregunta constantemente? Porque se había apartado. Vea, era inconstante en la fe. Pero esos cambios y esas variaciones del carácter en Simón estaban deteniendo el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. ¿Cuál era la promesa que Dios había hecho sobre Simón Pedro? A ti te daré, ¿qué? Las llaves. Ahora, literalmente esa expresión, nosotros somos una iglesia de guerra, de liberación, creemos en el poder de atar, de desatar. Hay gente que no cree en eso, hay gente que no cree en eso, hay iglesias que no creen en eso. Pero nosotros no solo porque lo creamos teológicamente, sino porque lo hemos experimentado en nuestros encuentros, en nuestras reuniones. Pero literalmente eso era una frase rabínica para dar a conocer la autoridad que tenía el sacerdote para permitir o prohibir. Y lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro ahí es: te voy a dar las llaves para que permitas la entrada de quienes no conocen a Jesús al reino de los cielos. Te voy a dar llaves para que prediques mi palabra. En conclusión, lo que le estaba diciendo Jesús a Simón Pedro es: te voy a hacer un hombre de Dios con influencia, con gracia, con favor. Vas a predicar mi palabra, vas a hacer mi voluntad, vas a encontrar mi destino. Siempre y cuando no seas Simón, sino que seas ¿qué? Pedro. Esa transición de Simón a Pedro puede pasar en un creyente cuando nos sometemos a un proceso de transformación. Transformación. ¿Qué es ser transformados? Porque mire, Pedro estaba a punto de entrar a una mega temporada de bendición. Déjeme decirle algo: usted está a punto de entrar a una mega temporada de bendición. ¿Lo puede creer o no lo puede creer? Claro, pero ¿por qué no podía entrar?
porque no estaba listo. Dígale al que está a su lado: ¿estás listo? Entonces usted respóndale: ¿cómo reaccionó ante la presión esta semana? Entonces vuelva y respóndale: ¿no estás listo? Oiga, imagínese esto tan tremendo. Váyase otra vez a Mateo 16. Esto es hasta chistoso. ¿Lo tiene? Le acaba de soltar la promesa. ¿Cuál era la promesa? Te voy a soltar las llaves. ¿Cuántos necesitan llaves de conquista? Te las voy a soltar. A ti te las daré. Pero ¿estás de Simón o estás de Pedro? Le suelta tremenda promesa. No pasaron 1, 2, 3 versículos. Capítulo 16, versículo 21. Desde entonces Jesús empezó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó ¿a qué? A reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en ¿dónde? En las de los hombres. ¿Cómo es que le acaba de dar una promesa? ¿Cómo es que le acaba de hacer tremendo halago? Y ahora al tercer versículo le dice: quítate de mí, Satanás. Tú puedes tener una promesa poderosa en tu vida. Tú puedes tener un llamado poderoso en tu vida, pero tu carácter presente verifica y afirma si estás listo o no para que Dios te use como dijo que te iba a usar. Aquí Pedro, ¿qué mostró? Que le faltaba transformación. Número 3, la madurez espiritual vendrá sobre tu vida a través de los procesos de transformación. Procesos de transformación. Para desarrollar la madurez espiritual, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Estás colocando la mira en las cosas de ¿dónde? No puedes mirar. Si quiere, volvámoslo a ver. Mateo capítulo 16, versículo 23. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él tenía su mirada ¿en dónde? En la tierra, no en el cielo. Él tenía una cosmovisión terrenal, no una cosmovisión bíblica. Por eso para él la causa del sacrificio no era relevante. Para Simón la causa del éxito era relevante. Él no había entendido la esencia del evangelio. ¿Cuántos están entendiendo? Para Jesús la causa era la cruz. Para Simón la causa era no sufrir. Entonces el Espíritu me decía, estudiando esto, hay gente que tiene que pasar procesos de transformación para recibir, no por estudio, sino por proceso, mi cosmovisión. Hay gente que tiene que vivir crisis en sus familias, en sus matrimonios, con sus propios hijos, porque tú entiendes una de dos: o lo entiendes por revelación o lo entiendes por trituración. Pero el proceso de transformación es necesario. Incluso en Lucas capítulo 22 versículo 31 vemos cómo Dios lo soltó sobre el proceso. Lucas capítulo 22 versículo 31, mire esto tan tremendo. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Había una necesidad de Jesús, del cielo, de que Pedro fuese usado como tenía que ser usado. Porque aquí estaba en juego el liderazgo de la iglesia primitiva. Aquí estaba en juego el desaltar, el mover del Pentecostés. Aquí estaba en juego la conversión de miles. Aquí estaba en juego lo sobrenatural establecido en la tierra. De ti depende la posibilidad de Dios de hacer cosas poderosas en este tiempo. Dios ya lo decidió, Dios ya lo determinó, Dios ya dijo que te va a usar. Tú no quieres entenderlo, tú no quieres procesarlo, tú no quieres interiorizarlo. Eso es un asunto tuyo. Pero de una vez te digo, Dios cumplirá su propósito en ti. Y como Él cumplirá su propósito en ti y tú no estás listo, Él te tiene que pasar por un proceso. Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Un intercesor de la iglesia se hubiera parado a orar: ay, Dios no lo permita, guárdalo, Señor, protégelo. ¿Y qué dijo el Señor? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿de dónde? Del zarandeo, del proceso. Tu familia ha sido pasada por zarandeo. En los últimos años has estado en proceso, en crisis emocionales, económicas, familiares. Entiende que ha sido parte de un zarandeo, porque es que hay mucha gente que quiere experimentar la gloria sin proceso y sin historia. Y resulta que cuando usted ve un hombre de Dios parado en una plataforma o en un nivel de autoridad, usted, antes de querer llegar allá, tiene que preguntarse qué tanto proceso hizo para llegar allá, qué tanto tuvo que esperar, qué tanto tuvo que servir, qué tanto tuvo que humillarse, qué tanto tuvo que sufrir. ¿Qué dijo Jesús? Necesitas un proceso de transformación. En Simón había orgullo, autosuficiencia. Había abierto las puertas para que Satanás pidiera la autorización de Dios para zarandearlo. ¿Sabe qué es zarandear? Sacudir por medio de una agitación interna, apalear, probar la fe de una persona hasta que esté a punto de caer. Gente que puede estar diciendo: no quiero volver a la iglesia, no quiero saber más de esto, no quiero más de mi casa, de mi matrimonio. Estás en un zarandeo. Es un sacudimiento fuerte, violento. Cuando usted lo sacuden así, duro, fuerte, usted se le cae lo que carga, usted se despeina, usted queda maltratado. Claro, las pruebas, las dificultades, los procesos nos marcan, nos sumergen en crisis profundas. Pero fíjese que Jesús no oró para que Pedro no escapara del zarandeo intenso. No. Él oró para que su fe no faltara. Y número 4, la transformación viene cuando la gloria y la palabra de Dios viene a nuestra mente y a nuestro corazón. A nuestra mente y a nuestro corazón. Fíjese que primero Simón tuvo que tener la revelación de quién era Jesús, y por eso dejó de ser Simón y fue Pedro. ¿Por qué? Porque la gloria y la palabra de Dios hizo contacto con la mente y el corazón de Simón. El apóstol Pablo dio un consejo a la iglesia en Roma, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Romanos 12:2. Mire lo que dijo el apóstol Pablo: no os conforméis
a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? A ver, ¿para qué el apóstol insistía en que la iglesia en Roma tomara la decisión de no adaptarse a la cultura que se vivía en Roma, sino que fueran renovados en su mente? Porque si no eran renovados en su mente, no podían comprobar cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Y esa voluntad era como buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Simón tenía que ser renovado. Tú y yo tenemos que ser renovados, digan amén. Tú y yo tenemos que ser transformados. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. La palabra renovación viene del griego anakainose, significa hacer un cambio para mejorar, un ajuste en nuestros pensamientos, quitar los pensamientos viejos, poner pensamientos nuevos bajo los principios bíblicos para entender lo que tenemos que entender y cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Solo cuando la mente es renovada. ¿Y sabe cuándo es la mente renovada? Cuando nuestra mente hace contacto con su gloria y con su palabra. Cuando tomamos la palabra de Dios, cambiamos el chip viejo, nos ponemos el chip nuevo. El chip nuevo es la palabra. La palabra tiene que ser establecida en la mente y en el corazón del ser humano para ser renovado. Si no, vamos a seguir asistiendo a las iglesias, asistiendo a las redes, asistiendo a las reuniones, pero siendo los mismos. Lo único que nos cambia es la palabra, porque la palabra no es algo, la palabra es alguien, la palabra es Jesús. Y es la forma de hacer contacto con Jesús, es a través de su palabra. Y por eso su palabra tiene que venir a nuestra mente, pero también a nuestro corazón. ¿Y por qué tiene que venir a nuestra mente? Porque la mente influye en tu manera de actuar. ¿Usted se acuerda cuando el escriba le hizo una pregunta a Jesús? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Se acuerda? Mateo 22:36. Usted lo lee en su casa, no lo busquemos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Corazón, alma y mente. Amar al Señor con la mente es el desafío que tenemos que afrontar para ser renovados. El pensamiento bíblico es lo que nos lleva a la madurez. Y por eso tenemos que aceptar el reto que tenemos como iglesia de pensar bíblicamente. No pensar como nosotros creemos, pensar como la palabra cree, como la palabra dice y como la palabra es. No se conformen. Tremendo como un apóstol como Pedro tenía debilidad en su pensamiento, porque ponía la mira no en las cosas del cielo, sino en las cosas de ¿qué? De la tierra. Ahí es donde empieza el proceso de transformación. Tienes que exponerte a la palabra. Una vez a la semana no es exponerse a la palabra, ni dos. Tú te expones a la palabra cuando se vuelve un hábito en tu vida. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Meditas, lees, escudriñas, buscas, te disipulas, vas a la casa de bendición, te conectas a la oración, vienes a la escuela de formación, vienes a la celebración juvenil, vienes a la celebración dominical. Entonces la palabra empieza a hacer contacto con tu mente, la palabra empieza a hacer contacto con tu corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque la palabra corazón viene de la palabra cardia. Son los sentimientos, deseos, motivos, intenciones. Cuando la palabra y la gloria de Dios hacen contacto con la mente y el corazón, ahí es donde viene la transformación. ¿Por qué viene la transformación? Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y Mateo 12:34 dice: porque de la abundancia del corazón abra la boca.
Hay una sincronización, mente, corazón y acción. No recibirás llaves de conquista hasta que no te sometas a un proceso de transformación. Quiero orar hoy por aquellos que dicen: pastor, yo quiero someterme a esa transición de Simón a Pedro para recibir las llaves de conquista. Quiero orar por aquellos que reconocen que todavía no están listos, que todavía falta, que todavía no están en el punto. Mire, cuando estamos en el punto, cuando nos humillamos, cuando nos rendimos, cuando nos postramos delante de Él, cuando dejamos el orgullo, la autosuficiencia, cuando dejamos lo que no nos ha agradado, cuando dejamos las ofensas, cuando dejamos atrás lo que tenemos que dejar atrás y nos rendimos y decimos: Señor, nos sometemos a tu diseño, nos sometemos a tu proceso. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Mire lo que dice. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. A veces entendemos que hay un tiempo de exaltación y que eso vendrá en algún momento, y por eso todavía Dios no me ha exaltado. Pero quiero decirle que ese tiempo no lo determinan las personas que te rodean, ese tiempo lo determinas tú. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te humillas, tú mismo decides humillarte, rendirte, postrarte, reconocer que sin Él no eres nada, reconocer que lo necesitas, te sometes a la palabra, te sometes al proceso, te sometes al discipulado, te sometes a la transformación, entiendes el propósito del sufrimiento. Entonces, cuando te expones a eso, viene la exaltación. No vendrán llaves de conquista si no cumples los requisitos. 1, debes confesar a Jesús como Señor y Salvador. 2, necesitas madurez espiritual. 3, la madurez viene por los procesos de transformación. Y 4, esa transformación viene cuando la palabra y la gloria de Dios hace contacto con tu mente y con tu corazón. ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios?